Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar una vez con ustedes y esperamos en Dios que Dios los esté y los siga guardando cada día. Los momentos en que estamos viviendo son momentos difíciles, pero también sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege y nos guía, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Bueno, pues vamos, hermanos, a tener una enseñanza más, una lección más para este grupo de adultos mayores con la ayuda del Señor. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor su ayuda, su dirección, su apoyo y que sea el Señor el que nos dirija en esta hora. Bendito Dios y buen Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad maravillosa de estar aquí congregados, Señor, reunidos a través, Señor, de este medio para poder llevar a cabo, Señor, esta enseñanza. Gracias por tus hijos que están ahí en su hogar, gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú seas con ellos abundantemente, Dios, y que derrames bendiciones. Si alguno estuviera luchando de alguna manera, fortalécelo, ayúdalo, libértalo, y que así, Señor, juntos podamos salir adelante con tu ayuda. Pero ahora vamos a aprender de tu palabra y yo te pido en el nombre de Cristo que nos capacites, que nos ayudes y que nos dé la sabiduría que necesitamos para poner por obra lo que tú nos has enseñado. Te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a aprender de la palabra de Dios en esta hora, hermanos, con la ayuda del Señor. Y tenemos, hermanos, verdad, un tema muy importante que nos corresponde para este día con la ayuda de Cristo. Y el tema es el siguiente, como ustedes lo están viendo ahí: herramientas de un consejero. Herramientas de un consejero. ¿Verdad? Estamos hablando de aquellas personas que aconsejan, que dan un consejo a alguna persona, sean jóvenes, sean adultos, sean mayores, ¿verdad? O que se acercan a nosotros sin preguntarnos acerca de esto. Y Dios, en su grande misericordia y en su grande amor, nos ha dado precisamente herramientas para ejercer este trabajo, ¿verdad? Este trabajo. Esta enseñanza la vamos a basar en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Vamos a dar lectura y dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando nosotros hablamos aquí en esta porción que las palabras de los sabios son como aguijones, el aguijón precisamente, ¿verdad?, es la parte de un animalito con el cual pica, ¿verdad? Con el cual pica, y vemos las abejas, los alacranes y varios animalitos que tienen ese aguijoncito, hermanos, que pican, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta o han visto, o quizás alguno está experimentado, que cuando ese aguijoncito entra en la piel, entra en nuestro brazo, entra en nuestro pie, ¿cuál es la reacción que tenemos con ese aguijón? Inmediatamente retirarnos, ¿verdad? Inmediatamente quitar la mano o levantar el pie porque me picó, ¿verdad? Me picó. Entonces, esta idea, hermanos, ¿verdad?, que nos da este gran sabio es precisamente eso, que un aguijón, hermanos, dada por Dios a través de su palabra, ¿verdad?, nos va a motivar a accionar, a activarnos, ¿verdad?, a motivarnos. Las palabras de los sabios son como aguijones, son aquellos que impulsan, que inspiran, hermanos, ¿verdad?, que aceleran nuestros pasos, hermanos, sobre esa tierra. Dice, y como clavos hincados, la de los maestros de las congregaciones. Las palabras, hermanos, que se nos dan a través, hermanos, ¿verdad?, en la iglesia, a través de una cátedra sagrada, es precisamente, hermanos, con el propósito, hermanos, de que sean como clavos hincados, o sea, clavados, remachados, que no se muevan de ahí, ¿verdad?, que se afirmen completamente. Así es que las palabras que nos dan son para motivarnos, para impulsarnos y para afirmarnos, hermanos, ahí, que no nos movamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque esas palabras las tenemos a nuestro alcance. Porque cada uno de nosotros tenemos un pastor, hermanos, que nos ayuda a entender, a comprender y sobre todo, hermanos, ¿verdad?, a poner en práctica. Como decía, este tema, hermanos, ¿verdad?, es precisamente herramientas del consejero. ¿Qué cosa es una herramienta? ¿Verdad? Cuando hablamos de una herramienta, inmediatamente pensamos, hermanos, ¿verdad?, en un instrumento que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos. Esa es una herramienta, ¿verdad? Y yo creo que más de uno en la casa tenemos herramientas. Yo traje uno, mire, por ejemplo es un desarmador,
¿verdad? Que sirve precisamente para desarmar o para armar, ¿verdad? Para atornillar, para aflojar. Entonces tiene, hermanos, pero cada uno de esos tiene una función específica, dependiendo, hermanos, ¿verdad? De la puntita que tenga aquí. Algunos son planos, algunos son de cruz, algunos, bueno, y cada uno tiene, pero cada uno de ellos es para algo específico. Por eso es que aquí vemos, ¿verdad?, que esta persona tiene muchas herramientas a su alrededor y está ahí con el propósito de llevar a cabo este trabajo, esta actividad, esta forma de ser. Cuando hablamos de un consejero, estamos hablando de una persona que aconseja, ¿verdad?, que aconseja. Y aconsejar significa decirle a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación con algo que le afecta o hasta cierto punto que le conviene. Ese es un consejo. Yo creo que más de uno de ustedes y servidor hemos tenido la bendición o la oportunidad de aconsejar a alguien, ¿verdad? Y hemos buscado manera de cómo aconsejo a este muchacho, cómo aconsejo a este matrimonio, cómo aconsejo a mis hijos, qué consejo le doy a mi nieto, ¿verdad? Y entonces buscamos, hermano, de qué manera echar mano de una herramienta, ¿verdad? Para ponerla en práctica y para llevarla a cabo con la ayuda de Dios. Es por eso que vamos a aprender ese tema tan importante. En primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es la primera herramienta que se nos dio? ¿O cómo se usó? ¿Qué se practicó? Y una de ellas es precisamente una vida en santidad, ¿verdad? Una vida en santidad. Ustedes recuerdan que la palabra santidad o santo significa apartado, consagrado, ¿verdad? Es lo que significa. Cuando hablamos, hermanos, ¿verdad?, de que nuestra vida fue comprada con la sangre de Cristo y nos santificó, nos apartó, nos consagró para un propósito específico, ¿verdad? Así es que para eso, hermanos, cuando llevamos una vida, hermanos, ¿verdad?, de consagración, ahí la podemos usar de esa manera. El ejemplo máximo, hermanos, que tenemos en nuestras vidas, en la palabra y en todas partes, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, cuando vino a esta tierra, hermanos, ¿verdad?, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces empezó a buscar y empezó a llegarse a las personas y cómo ponerlas en el camino, cómo meternos otra vez a las sendas, porque como ovejas nos habíamos descarriado y Dios tenía que hacerlo. Entonces Dios usó herramientas para eso, ¿verdad? Usó herramientas, ¿verdad? Y una de las herramientas, ¿verdad?, que tenemos, hermanos, ¿verdad?, en primer lugar dice ahí, es la oración, ¿verdad? Una herramienta principal es la oración. Y el Señor nos lo dice ahí en San Mateo capítulo 14, verso 23, cuando dice, y despedidas las gentes, subió al monte, apartado ¿a qué? A orar. A orar, a orar, a orar, ¿verdad? Y cuando nosotros echamos mano de la oración, hermanos, Dios nos inspira, hermanos, para poder nosotros dar una palabra de aliento, de consuelo, de exhortación, de motivación, ¿verdad? Dios nos da las palabras que necesitamos, pero si lo hacemos a través de la oración. Cristo, hermanos, ¿verdad?, tuvo que venir a esta tierra por muchas razones y necesitaba, hermanos, echar mano de las herramientas, repito, para podernos a nosotros encauzar. Y una de ellas fue la oración, la oración. Y subió al monte a orar. Y se iba, hermanos, en las noches a orar. Y se levantaba de madrugada a orar, ¿verdad? Porque sabía que en el transcurso del día, en el transcurso del camino, se iba a encontrar con mucha gente necesitada, ¿verdad? Y que iba a necesitar un consejo, hermanos, y solamente a través de esa oración, de esa comunión con el Padre Celestial, podía llevar a cabo esa actividad. Otras cosas que encontramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad?, como herramienta, es precisamente el ayuno, ¿verdad? El ayuno. Ustedes recuerdan, hermano, que el ayuno es abstención total del alimento, ¿verdad? Es el propósito, hermanos, de consagrar nuestra vida, de apartar nuestra vida, ¿verdad?, de que esta humanidad se controle y encuentre la comunión plena con Dios. Ahí en San Mateo capítulo 4, verso 22, dice, capítulo 4, verso 2, perdón, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, él se propuso a orar y ayunar, ayunar y ayunar, por la razón, hermanos, de que se encontraba en un trabajo muy especial.
Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay trabajos muy especiales, se requieren herramientas especiales. He escuchado, por ejemplo, cuando dicen herramientas milimétricas, ¿verdad? Que se requiere de una medida muy selecta, muy especial. Y para eso, hermanos, el Señor decía, esta persona necesita algo, un consejo muy especial, una palabra muy especial. Y por lo tanto, el Señor lo que hacía era consagrar su vida en ayuno y en oración. ¿Verdad? Qué herramientas tan maravillosas el Señor usó para esto, ¿verdad? Otra herramienta que el Señor también usó estando en esta tierra, en este mundo, dice, hermanos, ¿verdad? Que fue el estudio de las Escrituras, ¿verdad? El estudio de las Escrituras. Y dice uno, qué importante, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el estudio de las Escrituras en San Lucas capítulo 4, verso 36, 16 y 17, dice, y se levantó a leer, se levantó a leer. Estando ahí, hermanos, congregándose, se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y como abrió el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. El Señor, hermano, usó la Biblia, estudió la palabra, estudió los escritos, estudió los pergaminos, porque sabía que ahí, hermanos, ahí en la palabra se iba a encontrar una herramienta eficaz para poder aconsejar, para poder hablarle a la gente que se iba encontrando en el camino y encauzarla en el camino correcto, en el camino, hermanos, estable. Estas armas, el Señor las usó, hermanos, ¿verdad?, como herramientas útiles para su servicio. Así también nosotros, hermano, ¿verdad? Si queremos ser unos buenos consejeros, si queremos, hermanos, ¿verdad?, armar esa vida que está destruyéndose, ¿verdad? Si queremos reconstruir ese matrimonio, hermanos, ¿verdad?, que está batallando, que está luchando, necesitamos nosotros echar mano de esas herramientas tan importantes en nuestras vidas. Así es que imagínense un matrimonio que está luchando problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos y que dicen, pues ayúdenme, ¿qué hago? Miren, agarramos una herramienta y vamos a ayudarles, pero a través de la oración, del ayuno, del estudio de las Escrituras. Usted recuerda que la Escritura nos dice que en cierta ocasión el Señor Jesucristo iba caminando, cuando de repente por ahí se acercó un joven que venía corriendo. Dice la Biblia, y este joven era un joven rico, y que le preguntó, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oiga, era una pregunta no muy fácil de contestar. Y también era una persona importante, porque era un heredero, una persona rica de ese momento. Y toda la gente viendo a ver qué le va a decir a este muchacho, a ver qué le va a hablar a ese muchacho. Y el Señor se detuvo y le dijo, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, tú conoces la palabra, sabes que se tienen que guardar los mandamientos. Y dijo, es que eso todo lo he guardado desde un principio, yo eso lo hago. Y el Señor dijo, una cosa te falta, ¿verdad? Ve y vende todo lo que tienes, repárase a los pobres y ven y sígueme. Y entonces tendrás un lugar muy especial en el reino de los cielos. Y todos se quedaron sorprendidos. Qué consejo, qué palabras, hermanos, ¿verdad? Dice, ¿de dónde agarré toda esa inspiración el Señor estando en esta tierra? Hermano, echando mano de las herramientas, ¿verdad? Qué bueno que cuando alguien se acerca a nosotros, oye papá, abuelito, tío, mira, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Qué bueno que podamos decirle con toda claridad qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Basados en la bendita palabra de nuestro Dios. Esas herramientas son fundamentales en la vida de todo buen consejero cristiano. Vamos a seguir. Punto número 2, ¿verdad? ¿Qué otra herramienta debemos echar mano de ella? Otra herramienta más. Una de ellas es un carácter íntegro, ¿verdad? Íntegro. Cuando nosotros hablamos de un carácter, estamos hablando precisamente de características, ¿verdad? De características que distinguen de una persona a otra. Y esas características propias, cada quien las tiene, ¿verdad? En la manera de pensar, en las maneras de actuar, ¿verdad? En la forma, hermanos, de expresarse, ¿verdad? Que nos distinguen de uno a los demás. Cuando dice, oiga, qué bonito carácter tiene la hermana, qué bonito carácter tiene mi papá, qué bonito carácter mi abuelita, qué bonito carácter, ¿verdad? Porque lo distingue de las demás personas. Se requiere un carácter íntegro, íntegro. Cuando hablamos de integridad,
Estamos hablando, hermanos, ¿verdad?, de que esa persona posee entereza moral. Y cuando hablamos de entereza, queremos decir, hermanos, ¿verdad?, que es una persona con mucha serenidad, ¿verdad?, con mucha, hermanos, tranquilidad, que sabe hacer las cosas, hermanos, tranquilamente, no se altera. Por eso habla del carácter, ¿verdad? No se enoja, ¿verdad? No lo regaña nada más porque sí, no, sabe decir las palabras con claridad, sabe decirle bien lo que tiene que hacer. Por eso es que la Biblia nos dice, ahí en Proverbios 27, ¿verdad?, nos dice la bendita palabra del Señor. Así, ¿verdad? Dice, cuando habla acerca de ese carácter íntegro, dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él, ¿verdad? El justo, la persona que es justificada, la persona que ya es salva, ¿verdad?, que camina en su integridad, que camina derechito, que actúa derechito, hermano, dice, son bienaventurados todos aquellos que van con él, que lo siguen, porque de esta manera ha encontrado, ¿verdad?, esa bendición tan grande. Ser íntegro implica, hermanos, rectitud, ser honrado, una conducta intachable, que sus actos concuerdan con las palabras que está diciendo, que hay transparencia en su vida, que hay respeto, confianza y discreción, ¿verdad? Entonces todas esas características tiene que haber en nosotros si queremos ser un buen consejero. Si en nosotros no hay discreción, por ejemplo, ¿verdad?, que alguien viene a pedir un consejo, ¿verdad?, y se lo damos y al rato lo comentamos, lo divulgamos, ¿quién va a querer venirse a acercar? ¿Quién va a querer volver otra vez, ¿verdad?, a la actividad? ¿Quién va a querer preguntarnos nuevamente? Si no hay esa discreción, si no hay esa rectitud, si no hay esa honradez en nuestras palabras, en nuestra forma de ser. Entonces necesitamos echar mano de esa herramienta con la ayuda de Dios. En la Biblia encontramos, dice la Escritura, ¿verdad?, acerca de un gran hombre llamado Job. Ustedes recuerdan la historia de este gran personaje, gran siervo de Dios, que dice, ahí en Job capítulo 1, verso 1, dice, Job era este hombre perfecto y recto, dice, ¿verdad? Era una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Y tenía hijos y tenía hijas, ¿verdad? Pero Dios, hermano, lo señala como algo muy especial. Este hombre era perfecto y recto, ¿verdad? No quiere decir que no tenía problemas, que no tenía lucha, que no tenía necesidad. Sí las tenía, pero tenía algo muy especial en él. Tenía a Dios, tenía el temor de Dios en su vida. Y por lo tanto, él, hermano, de verdad, actuaba con integridad. Ustedes recuerdan cuando dice la Escritura que sus hijos, ¿verdad?, hicieron un convivio por allá y todos sus hijos se fueron, ¿verdad?, a convivir con sus hermanas, los mayores, con los chicos y todos. Y le dijeron a Job, vámonos, acompáñanos, ve con nosotros. Él dijo, no, discúlpeme, pero yo allá no voy, ¿verdad? Actuaba con mucho temor, con mucha integridad y no aceptaba, ¿verdad? No aceptaba, aunque su hijo mayor fuera, aunque su hijo el menor le dijera, papá, vamos, no iba, porque él tenía un carácter firme y sabía la manera de pensar, la forma de actuar de él, el temor que tenía en él, ¿verdad? Y de esta manera, pues ellos respetaban, ellos sabían que era un hombre temeroso de Dios, apartado de mal y en todos los aspectos justo. Sí podemos lograrlo, hermano, ¿verdad? Podemos nosotros pedir a Dios que Dios nos dé ese carácter, que Dios nos dé de su Espíritu Santo, que Él nos guíe, hermanos, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos va a motivar y nos va a ayudar. ¿A qué debemos decir? Dice la Escritura que en cierta ocasión se dijo, no te preocupes por lo que has de hablar. No te preocupes por lo que vas a decir en ese momento, porque en ese momento el Espíritu Santo vendrá a ti y entonces podrás hablar las palabras con toda libertad y con toda confianza, porque hay una comunión con el Espíritu de Dios. Hoy en día tenemos esa bendición tan especial de tener al Espíritu Santo con nosotros. Por lo tanto,
hermanos, ¿verdad? Llenémonos de Dios, pidámosle a Dios, ¿verdad? Que Él sea, hermanos, ¿verdad? Nuestro alfarero, nosotros seamos el barro y nos empieza a moldear. Y ese carácter empiece, hermanos, a funcionar de tal manera que podamos ser vasos útiles para la gloria de Cristo, nuestro Salvador. Por último, un punto más, ¿verdad? Encontramos también una herramienta también muy especial para todos nosotros y es precisamente la lectura, ¿verdad? La lectura, ¿verdad? El apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo: entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En leer. ¿Verdad? Yo voy a tardar un poquito, yo voy a ir a verte, pero voy a tardar un poquito, ¿verdad? Y ya luego ya te encuentro. Pero mientras yo tardo, mientras no llego, tú ocúpate en leer, ponte a leer, ponte a leer, ponte a leer. Y yo creo que eso también es el tiempo. Hoy tenemos la bendición de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Muchos no están saliendo a la calle por causa de la pandemia. Muchos no están yendo a trabajar por causa de esta enfermedad. Pues aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Agarremos ahí un libro, hermano, ¿verdad? Y empecemos nosotros a leer, hermanos, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere, hermanos, enseñarnos. Claro, también la Biblia. Pero aparte de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Leamos otros libros. Hay unos libros muy importantes, muy interesantes, hermanos, que nos ayudan a la superación personal, nos ayudan a entender diferentes palabras, nos ayudan a expresarnos un poquito mejor con diferentes formas. Y podemos, hermanos, ¿verdad? Poder encontrar en ellos, ¿verdad? Esa lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay libros muy importantes como el que tenemos ahí del diccionario bíblico, ¿verdad? Ahí podemos a veces encontrar, no entiendo esta palabra, y podemos comprenderla, podemos leerla y de esta manera nosotros escudriñarla, ¿verdad? Hay libros, hermanos, ¿verdad? Que nos enseñan muy bien, pero hay que tener mucho cuidado también, porque hoy en día hay muchísimos libros, hermanos, cantidad de libros con apariencias de cristianos, ¿verdad? Pero que sin embargo no tienen base bíblica. Pero hay libros, hermanos, ¿verdad? De hermanos que han escrito. Hay libros muy edificantes en los cuales uno puede, hermanos, estudiarlo. Gracias a Dios que nos contamos con mucho material para leer, ¿verdad? Desde que tenemos, hermanos, el consejero fiel, hermanos, volverlos a leer, estudiarlos, y encontramos una gran riqueza y enseñanza en ellos, ¿verdad? Tenemos material de escuela bíblica, hermanos, tenemos mucho material, hermanos, podemos ir a nuestras librerías, hermanos, y encontrar libros, hermanos, que puedan ayudarnos para poder nosotros, hermanos, edificarnos y fortalecernos cada día, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, en 2 Timoteo 4:13, dice, San Pablo vuelve a decir, dice, hay que traer los libros y mayormente los pergaminos. Tráiganse los libros, dijo. Cuando tú vengas, tráete los pergaminos, tráete los libros. Pero dice, pero mayormente los pergaminos. Cuando hablamos de pergaminos, estamos hablando de la escritura de la Santa Biblia de aquel tiempo, ¿verdad? De los escritos divinos. Ahí estaban esos escritos, ahí estaban esas lecturas. Y por lo tanto, había que leer libros y también los pergaminos, o sea, también la palabra, ¿verdad? Y qué importante es que leamos la palabra, ¿verdad? La palabra es lo principal. Bien dijo aquel gran siervo de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Queremos nosotros caminar y ser guiados por la palabra? Leámoslas. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que dan testimonio de mí, ¿verdad? Y vamos a aprender ahí, vamos a conocer más al Señor a través de la Escritura. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de leer libros y también leer la palabra bendita del Señor. Fíjese, hermano, y podríamos seguir hablando mucho más de muchas herramientas que Dios nos ha provisto para un servicio eficaz, ¿verdad? Y podemos usarla desde algo tan pequeñito hasta una maquinaria grande, pero todo va a ser para la gloria y honra de Cristo. Así es que, hermanos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, tomemos ese ejemplo. Concluimos, hermanos, diciendo, amados hermanos, sabemos que todo trabajo bien realizado, hermanos, requiere de herramientas especiales.
decíamos al principio, ¿verdad? Hay herramientas milimétricas, pero hay herramientas gigantes, pero todos son con un solo propósito, de llevar a cabo trabajos especiales, ¿verdad? Y el trabajo que Dios nos ha dado es un trabajo muy especial, porque no es una máquina, no es un robot, es una alma, ¿verdad? Es un alma por la cual el Señor pagó un precio muy elevado, ¿verdad? Y tenemos, hermanos, que traerla a las plantas del Señor y ponerla a su servicio y ponerla, hermanos, ¿verdad?, en utilidad. Así también nosotros, ¿verdad? Necesitamos herramientas especiales para servir al Señor. Y aquí las hemos visto de una forma muy rápida, pero muy clara, ¿verdad? Herramientas que el Señor usó estando en esta tierra, como fue la vida de santidad, la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia. El Señor, hermanos, fue algo que usó en todo su ministerio, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos también que usarlas, incluyendo allí un carácter íntegro, ¿verdad? Y leer, y leer, y leer, para que tengamos material suficiente cuando se nos pida un consejo, podamos darlo con la ayuda de Dios. Así es que vean, hermanos, qué importante, hermanos, ¿verdad?, lugar tenemos en la iglesia, ser consejeros con las herramientas que Dios nos ha dado. Oremos a Dios. Bendito Padre y buen Dios que estás con nosotros, te damos muchas gracias, porque no teniendo lo necesario suficiente por nuestros propios méritos, tú nos has provisto, Señor, herramientas muy especiales para que podamos servirte como consejeros. Porque mira, Señor, cuánta necesidad hay entre los iglesia, entre los jóvenes, entre los adultos, entre todos, Señor. Necesitamos a alguien quien nos aconseje y nosotros aconsejar. Y ahora, Señor, ya con la edad que tú nos has dado, la experiencia que tenemos en la vida y como cristianos, Señor, podemos transmitir un consejo, pero necesitamos las herramientas. Y tú has provisto herramientas muy especiales para esto. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, el deseo, Señor, de utilizar estas herramientas. Que no solamente sean ideas nuestras, cosas, Señor, paganas, cosas que no vayan de acuerdo a tu voluntad, sino que sea de acuerdo a tu propósito y a tus planes. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Despídenos ahora con tu bendición, guárdanos el camino y te ruego mucho por todos mis hermanos que los guardes, que los cuides, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima lección con la ayuda bendita del Señor. Que Dios les guarde y que Dios sea con ustedes.